Hola mentes, excelente noche, estén cursando, tarde, día, madrugada, donde se encuentren. Muchísimas gracias por estar una vez más en este espacio Masonería Operativa, el podcast. Soy Otep Said, muchísimas gracias y vamos a arrancar con un contenido verdaderamente interesante. Esta obra que hoy vengo a presentarles es uno de los varios libros bases con que instruimos en Sangre Masónica. No dudamos, llegado el momento de avanzar en nuestro temario, de compartirles parte, extractos, significado elevado al respecto de esta grandiosa obra. Se trata de una de las obras más influyentes del pensamiento humano que motivó a perfeccionar la ciencia, los procesos científicos y por supuesto a rectificar el camino de N cantidad de individuos que, perdidos en el mar embravecido de la búsqueda científica, encuentran un timón en esta grandiosa obra, como lo estaremos comprobando en la explicación de su contenido. Y como un prefacio breve, aunque abundante, necesito informarles que en 1620 Bacon legó a la humanidad una obra de invaluable valor, pero no apreciada, olvidada e incluso hasta ignorada: Instauratio Magna. La búsqueda que te permitirá conocer el religare debe ser metódica y con bases para no perder de vista la meta. Instauratio Magna es en sí la primer parte de la obra que hoy vamos a analizar, el nuevo órgano. ¿Es necesaria la eficacia en la investigación del conocimiento trascendental, lo que nos lleva a economizar nuestro esfuerzo en devastar la piedra bruta? El cuerpo del nuevo órgano, repito, siendo Instauratio Magna la parte número 1, recuerda en gran medida a los escritos orientales que por medio de aforismos Bacon transmite la enseñanza, su enseñanza, que por lo tanto debe también cuestionarse según en cada época que se empiece a estudiar este tratado, tal como lo estamos haciendo hoy en el siglo XXI. Su elevada retórica hoy es incomprensible para el público general. Los aforismos son sentencias doctrinales breves que, acorde a quien las escribe o a quien las expresa y su contexto interno, podrán o deberán ser estos aforismos tomados como verdaderos axiomas de vida. Por ello, es que no todos los autores deberán ni podrán. De hecho, aunque quisieran, no podrán utilizar este recurso literario para transmitir su pensamiento. No es sencillo y no es una cuestión de trabajo intelectual el ejercicio, la gestación de aforismos, que pese a su brevedad, queridas mentes, es demasiado profundo lo que se llega a transmitir en la conjunción de 5 palabras, de 3, que lleguen a conformar un solo enunciado, un solo párrafo. Por ello es que, por mucho que se quisiera, no todo autor podrá emplear, aunque quisiera, los aforismos para transmitir su enseñanza. 130 aforismos componen el primer libro del nuevo órgano y 52 el segundo. Cada vez se va poniendo mejor. Conforme los vayas leyendo, corroborarás esto que te digo. Sin embargo, debo advertirles que esta obra aforística debe evitarse leer con escaso tiempo y con poca intención para su análisis verdaderamente profundo.
Esta obra no se lee de manera literal o de corrido, de a rápido. Por si no tienes algo nada más que hacer, agarras el nuevo órgano. No, así no funciona esto. Como muchas otras obras. Hay que darle el valor. El eje intelectual, el segundo eje de servicio del desarrollo doctrinal que transmitimos a nuestros miembros, requiere recuperar el valor, la solemnidad que todo estudiante debe invertir cuando se dedique a analizar este tipo de obras, tal como comprobaremos en breves instantes, ya que corremos el riesgo de tomar este libro y leerlo de a corrido por el poco tiempo que tengas, de quedarnos tan solo con la mera información de lo que leamos. Y ojo, no nada más es necesario el tiempo, sino la calidad de este con el que le dediquemos. Esta obra, por cierto, me recuerda a otra obra en particular, una de Andrea Vesalio, a quien dediqué por mi última cátedra que impartí en la organización Sangre Masónica a donde pertenezco. Y es que Bacon, al igual que Vesalio, se coloca a sí mismo como el arquetipo del científico moderno. Atrevimiento que solo un soberano podría y deberá decretar sin miedo a ser tachado de soberbio. Y esta es una cuestión que nuevamente nos lleva a una grandiosa enseñanza. Por muchos años, la gente vive reprimida de mostrar su valor, lo bueno que es para algo, la maestría que tiene para determinada ejecución en su oficio. De tal forma que por la sociedad que no se valora o por los miembros de la sociedad que no se valoran a sí mismos, decir o escuchar decir a alguien más bien que eres el mejor en tu clase, que eres una verdadera institución a lo que refiere a tu profesión o a la opinión o al episteme que expreses, para esa persona que no se sabe valorar a sí mismo, ¿qué crees, mente? Le parecerá soberbio, altanero, prepotente. Eso es lo que pagan en ese sufrimiento la gente que no ha reconocido su propio valor en conjunto con el valor de su trabajo. Andrea Vesalio, recuerdo, en su tiempo, también se atrevió a cuestionar lo establecidamente ortodoxo e institucional, tal como Bacon nos los va a mostrar en esta obra. Curioso resulta observar que el mismo contexto ortodoxo y desnorteado en que se encontraba el círculo donde tanto Vesalio como Bacon se desarrollaban, lo encontramos hoy en la institucionalidad de diversos centros de instrucción iniciática. A quien le quede el saco. Sin lugar a dudas, la historia es cíclica. Su dialéctica enseñanza de Bacon al respecto del tema de los ídolos, que ya abordaremos en otro podcast, son perfectamente análogos a diversos pero muy puntuales contextos en que la institucionalidad masónica se encuentra. Estereotipos, y ojo con esto, estereotipos que si no te guardas de ellos, como buscador, podrás caer en sus garras o peor aún convertirte en parte de su grupo. Los aforismos de Bacon rompen paradigmas obsoletos que a razón de ortodoxia se resisten a desapegarse de la mente de los más inflexibles en el aprendizaje. Debo indicar que en algún momento al masón se le enseña que es un hombre de ciencia. Pero si el masón es un hombre de ciencia, por viva experiencia te digo esto, ¿por qué en la inmensa mayoría de las logias del mundo se evita instruir en ciencia política,
en ciencia económica, entre otras más, argumentando que dichos temas fraccionan la fraternidad. Sobre este sofisma ya hablaremos largo y tendido en otro podcast también. En el prefacio de su obra, Bacon aclara, y esto para muchos nuevamente también va a incomodar, esta obra es de una aporía plena. Bacon aclara que el conocimiento que comparte no está al alcance del vulgo. Y te vamos a ver algo a este respecto bastante interesante. Así lo dice él, que el conocimiento que él comparte no está al alcance del vulgo, pero que de llegar a serlo, y cito, sería por sus efectos y sus prácticas consecuentes. La cuestión que surge a continuación sería determinar por qué dice Bacon, por qué asegura que el conocimiento que nos comparte en esta obra no está al alcance del vulgo. Para empezar, esta obra la puedes encontrar en Amazon. Ahí yo lo adquirí. Busca Francisco Bacon, el nuevo órgano, y te aparece un libro que por 63 pesos de Editorial Porrúa te llevas 3 contenidos de Francisco Bacon: Instauratio Magna, el nuevo órgano y la Nueva Atlántida. 3 obras imperdibles para aquel que se diga llamar hombre de ciencia o aspire a serlo. Así de modesto era Bacon. ¿O será más bien realista? ¿O será soberbia? ¿Altanería? Hay que comprobarlo, ¿no les parece? Estas palabras de Bacon son una enorme contradicción, un golpe seco dirigido para todos aquellos que aseguran el masón es un hombre de ciencia. Una gran contraargumentación para todos aquellos vendehumos que te motivan en tu vida mintiéndote mientras te sacan el dinero con frases como: tú puedes llegar a hacer todo lo que te propongas. Los límites están en ti mismo. Invito a toda la audiencia que siga conmigo, y si sigues conmigo después de este prólogo largo y duro, muchísimas gracias, mente. Sabré recompensarte. Te invito, como te decía, a que pienses sobre lo siguiente y me comentes tu opinión o tu episteme. La realidad es que muchas personas no podrán llegar a ser lo que quieran ser, por mucho que lo intenten. Y si se siguen creyendo esa frase ilusoria al respecto de que tú puedes llegar a ser todo lo que te propongas, estarás viviendo en una ilusión mucho mayor de la que de por sí todos vivimos. Bacon motiva a sembrar conocimiento por sobre la opinión. Si te interesa y gustas, revisa nuestro contenido en nuestro canal YouTube Masonería Operativa al respecto de la importancia de opinar. Asimismo, el contenido Doxa y Episteme, ya que la esencia de estas publicaciones te corroborarán en qué consiste un hombre de ciencia. Piensa, lo establecido. Ley y enseñanza. Tenemos entonces el primer aforismo del libro 1 del nuevo órgano. Dice así: el hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, ni obra ni comprende más que en proporción a sus descubrimientos experimentales y racionales sobre las leyes de esa naturaleza. Fuera de ahí, nada sabe ni nada puede.
Veamos qué nos asegura Bacon a este respecto. Algo sumamente interesante. Verán, en la transmisión del conocimiento iniciático-mistérico, desafortunadamente una de las prácticas cada vez más constantes consiste en que la gente, los estudiantes, se tienden a conformar con lo que diga la autoridad, llámese el dirigente, en el caso de la masonería, venerable maestro o maestro, en el caso del catolicismo, pastor, sacerdote. Como verán, están en la misma línea sobre lo que voy a decir en la siguiente idea. Mucho de lo que transmiten a nivel sublime, divino, metafísico, pongan el adjetivo que gusten, que sea similar o su homólogo, queda solamente a nivel de creencia. Si existe la reencarnación, queda a nivel de creencia. Si tenemos 7 centros energéticos, como lo vemos en un libro, el dibujito, los colores, creemos que existen 7 centros energéticos en la columna vertebral. Pero nos dice Bacon que el hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, y esto es importante, el hombre que es servidor e intérprete de la naturaleza ni obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales sobre las leyes de esta naturaleza, de tal manera que, ojo, con transmitir información en vez de conocimiento, porque puedes conducir a la gente al fanatismo si a ti no te ha constado por descubrimiento experimental, aunque sea empírico, y postulados argumentativos con conocimiento de causa que efectivamente tenemos 7 centros de energéticos en la columna vertebral, que efectivamente existe la reencarnación, la metempsicosis, dijeran por ahí, que efectivamente te dio cáncer en la garganta porque tienes cosas que decir. Porque tienes cosas que has ocultado, que has callado. Que si bien puede ser cierto, te queda solo a nivel de creencia. El hombre servidor e intérprete de la naturaleza, si quieres servir a la naturaleza, si quieres ser ese mago del que llegan a asegurarte que te convertirás en las organizaciones iniciáticas, deberás servir a la naturaleza. Pero hay otras líneas chiquitas que implican que debes hacerlo en proporción a tus descubrimientos, querido estudiante, de los misterios experimentales directos, con las bases argumentativas, silogísticas, dialécticas, para transmitir lo que has descubierto. Así entonces encontramos que N cantidad de generaciones de iniciados surgen cada año en distintas metodologías iniciáticas, si es que llevan metodología, repitiendo la misma información sin constarles, quedando a nivel de creencia o a lo mucho de opinión. Conforme el estudiante de los misterios vaya avanzando, comprobará cómo en ocasiones lo que te conste de la sublime naturaleza, en ocasiones deberás guardar silencio, que no callar, para no mancillar el conocimiento que has descubierto o que se te ha transmitido. De ahí que deba existir una importancia entre discernir lo que debe transmitirse por vía pública y lo que deba transmitirse en la sucesión discipular. Porque mucho conocimiento trascendental o determinado conocimiento trascendental cayendo en mentes inmaduras, corruptas, forjan sectas, forjan verdaderos lugares de instrucción trascendental cosméticos, pero que por dentro funcionan como centros de enseñanza de subyugación.
Ya lo vimos la semana pasada, nuestro QH Caín tiene 14 años de verdadera experiencia al respecto de lo que es pertenecer en una educación iniciática falsa. Gran parte de sus contenidos dan risa, pero ahorita ya le da risa, ya te comentará más él, pero es preocupante. Y si no tomas en cuenta que lo que se te transmita deba ser por, dice Bacon, descubrimiento experimental y racional sobre las leyes de la naturaleza, mejor no compartas nada. Mejor no te atrevas a dirigir un lugar de instrucción trascendental porque solo transmitirás información. El aforismo termina diciendo: fuera de ahí, nada sabe ni nada puede. Y esto nuevamente es un golpe seco a lo que ocurre en diferentes centros de enseñanza, propiamente en los mismos instructores que no saben decir no sé, perdón o discúlpame según corresponda, porque tenemos la falsa cultura de que debemos, como padres, como dirigentes de alguna empresa o de algún proyecto, como dirigentes o instructores de cualquier línea de desenvolvimiento, que todo lo debemos saber. Y así no funciona. ¿Qué opinas, mente, sobre este primer aforismo? ¿Qué te trae a reflexión, a enseñanza? Es necesario aclarar que no estamos utilizando el nuevo órgano o cualquier otro libro que estemos comentando con un argumento o con una falacia más bien ad verecundiam en este caso. No, no es eso. Se trata de criticar, de traer a la correspondencia actual del tiempo donde nos estamos desenvolviendo esta obra de filosofía científica que requiere, como lo veremos adelante, conforme vayamos avanzando, el análisis hoy más que nunca. El aforismo 2 dice: ni la mano sola, ni el espíritu abandonado a sí mismo tiene gran potencia. Para realizar la obra se requiere instrumentos y auxilios que tan necesarios son a la inteligencia como a la mano. Y de la misma suerte que los instrumentos físicos aceleran y regulan el movimiento de la mano, los instrumentos intelectuales facilitan o disciplinan el curso del espíritu. Debo decirte que este libro lo empezamos a analizar en Sangre Masónica porque estamos viendo uno de los incisos del bloque 2 de nuestro estudio, de un temario que llevamos para toda la gente que esté interesada en afiliarse o en iniciarse en nuestra metodología de instrucción. Instaurato Magna, el nuevo órgano e Instaurato Magna son estos libros bases que nos contribuirán a definir, 1, qué es la ciencia; 2, qué es la espiritualidad; 3, si estas dos tienen compaginación, tienen concordancia, pueden trabajar en sinergia, porque hay mucha gente que dice que una cosa es el estudio espiritual iniciático y otra cosa es la ciencia. Hay otros que dicen que existe una ciencia espiritual y que la llamada ciencia secas es una ciencia material que lo único que le importan es la comprobación de las leyes naturales físicas. Entonces este libro lo hemos tomado para encontrar en nuestro estudio el equilibrio congruente de trabajo sinérgico, de nutrición toroidal entre ciencia y espiritualidad. Y en la última sesión que tuvimos, analizamos el aforismo 2 y 3. Y es interesante esto por lo siguiente. Mucha gente piensa, y es que en algún momento se perdieron, que el hombre espiritual no puede ser un hombre de ciencia. Y que esas son tonterías, la espiritualidad o la teología. Y que todo lo que no quepa en la comprobación de un tubo de ensayo no puede ser
motivo de análisis científico. En otros pensamientos, los más o los menos, también se indica que el hombre de ciencia no puede ser un creyente o deísta, independientemente a cuál enseñanza se nutra a este respecto. Algunos ignoran incluso, lo que para muchos es obvio, que la ciencia tiene por madre a la filosofía. Y Bacon aquí nos los aclara. Dice, ni la mano sola, ni el espíritu abandonado a sí mismos tienen gran potencia, es decir, ni la habilidad material, ni, bueno, no lo dice así, ¿no? El debraye del pensamiento metafísico por sí mismo tienen potencia sola. Bacon nos invita a pensar que la ciencia va de la mano del análisis iniciático espiritual. Dice, para realizar la obra se requieren instrumentos y auxilios que tan necesarios son a la inteligencia como a la mano. Debemos recordar que para los antiguos griegos, fuente también de enriquecimiento disertivo de Bacon, el alma, principalmente en la influencia aristotélica, era muy equivalente a la posesión de cualidades intelectuales. Por eso Bacon no separa lo físico de lo espiritual, porque en ambos casos se requieren, dice, pues son tan necesarios uno u otro para llegar a las causas. De la misma suerte, continúa Bacon, que los instrumentos físicos aceleran y regulan el movimiento de la mano, la tecnología contribuye a que la habilidad del ser humano que antes ejercía con martillo, cincel, con un destornillador, hoy facilite la tecnología, el martilleo sin lesiones en el manguillo rotador, en el codo, en la muñeca, en el túnel carpiano. Así entonces, los instrumentos físicos, dice, aceleran y regulan el movimiento de la mano, que estos se ejecutan con inteligencia. Puedes tener las mejores herramientas a tu alcance, pero si no cuentas con la inteligencia para operarlas y la maestría necesaria para lo mismo, poco sirve realmente que tengas todo el setup si no sabes aprovecharlas. Poco importa que tengas el iPhone 13 si estás endrogado en Coppel por ello y no generas lo necesario con ese celular para pagarse a sí mismo. Los instrumentos intelectuales facilitan o disciplinan el curso del espíritu. Bacon nos dice que la intelectualidad, a razón de esos instrumentos, y vamos a ver cuáles son esos instrumentos, nutren, direccionan, ordenan, que es disciplinar, el curso del espíritu, es decir, tu voluntad o la voluntad con la que tengas que desplazarte para desarrollarte en tu día a día. Así entonces, es necesario, como lo hemos dicho en diferentes contenidos, en nuestras diferentes plataformas, el estudio de la gramática, de la dialéctica y de la retórica, de la etimología, el saber argumentar. La teoría de la argumentación es algo que ha quedado plenamente relegada del estudio de las logias masónicas, cuando dentro de las logias masónicas, más que en otros lugares, se encuentra estas indicaciones en nuestros libros de estudio base mundiales.
Pero hoy se prefiere mencionar que existe algo que se llama trivium, quadrivium, pero sin realmente llegar a una práctica operativa porque no se cuentan con los libros o con los manuales dentro de nuestra instrucción masónica. Mención aparte, decir que pese a que no se cuenten con ellos, eso no quiere decir que los que dirigimos algún centro iniciático no podamos gestar esos manuales. E incluso si no quieres gestarlos, adquiérelos. Adquiérelos, cómpralos. Pero es que son muy caros. Pero es que no dice ocultismo del trivium, magia espiritual para iniciados en la gramática. No, como no dicen esos títulos bombachos, por eso dice Bacon que este conocimiento es para los pocos. Y muchos aún así se insultan a sí mismos cuando se arrancan y rasgan las vestiduras cuando dicen, hey, es que cuando te refieres a la masa te oyes elitista, vulgar, como tipo supremacía. Es que hay que aprender a ser realista, hay que ver los hechos. Y Bacon y otros tantos más refuerzan que el público objetivo de ellos no es el colectivo, son los pocos. Y si los pocos llegasen a saber, y si los muchos, si el vulgo llegase a saber de esto, lo dije en el prefacio del podcast, solo será por sus efectos. Así entonces la gente utiliza el iPhone, pero no sabe cómo funciona. Ve una televisión, ve un programa de televisión, pero no sabe cuál es el fin de la gente que está detrás de ese programa basura de televisión. La masa cae únicamente en los efectos de aquellos que saben pensar con profundidad. Y puedes, queridamente, pensar con profundidad para sustraer la esencia de las cosas, para lograr algo trascendental, para servir, dice en el primer aforismo, a la naturaleza, o bien para hundirla y manipularla. En el aforismo 2, Bacon nos indica la trascendencia entonces del conocimiento material y de la habilidad cognoscitiva para sabernos desenvolver en nuestro día a día. El aforismo 3, para ir cerrando esto, indica lo siguiente: la ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque ignorar la causa es no poder producir el efecto. No se vence a la naturaleza sino obedeciéndola. Y lo que en la especulación lleva el nombre de causa, conviértase en regla en su práctica. Verdaderamente, ¡boom! Vean todo lo que oculta este grandioso aforismo. Dice, la ciencia del hombre, o sea que hay una ciencia que no es del hombre. ¿A qué podemos encontrar en la hermenéutica o haciendo un ejercicio hermenéutico? En estas 4 palabras, la ciencia del hombre. En la instrucción que dábamos en la sesión pasada, yo me refería a la ciencia del hombre como la ciencia institucional. Otros dicen la ciencia material. Bueno, Bacon tiene su calificativo que es la ciencia del hombre es la medida de su potencia. ¿Qué crees? ¿Qué piensas que significa esta frase con la que inicia este párrafo? Porque ignorar la causa es no poder producir su efecto. A nivel iniciático mistérico, se sabe bien
o por lo menos se cree, hay que comprobarlo, hay que llegar al nivel de sapiencia, que existió una causa primera. Algunos le llaman Dios, otro energía, etcétera, etcétera. Y que esa causa primera, si la ignoras, dice Bacon, es no poder producir el efecto. Entonces, todo iniciado, y yo sé que existen corrientes deístas, iniciáticas, y ateas o agnósticas, iniciáticas, pero en ocasiones la gente ni siquiera sabe cuál es la diferencia entre ateísmo y agnosticismo, ellos mismos incluso. En otros aspectos, no vamos a alargar esto. Yo sé que existe organizaciones iniciáticas agnósticas o teístas. No importa realmente esto. Porque esas personas que niegan o piensan que una causa, inteligencia que rige todo este orden, y por cierto, aunque ustedes vean un caos, hay también un orden ahí, eso en otras ocasiones lo veremos, pero bueno. Al alejarse o al no estar consciente de la causa, por lo menos un objetivo de vida, el por qué tienes hijos, el por qué te casaste, el por qué estás trabajando, llega un momento en que llegas a caer en la apatía, un tema bastante interesante, porque aquel iniciado o aspirante a iniciarse, que caiga en la apatía, ese es el gran logro del Señor de la ilusión. Pero bueno, veremos en otro momento. Entonces, ignorar la causa, que aunque no forzosamente una cuestión suprema, inteligencia, si niegas esto, no es el tema hoy, por lo menos debes tener un objetivo de vida, un por qué estás vivo. Implica, dice, no poder producir el efecto. Qué revelador. Dice Bacon, no se vence a la naturaleza sino obedeciéndola. A todos aquellos aspirantes de magos del ratón Miguelito, esto es sumamente interesante. No necesitan vestirse de forma extrafalaria, andar portando anillos, del simbolismo mágico, de lo que fuese, o ponerse túnicas, cabrón, o sea, en un en vivo, ¿no? En esto que ha abundado mucho a raíz de la pandemia, público, para que la gente vea, es un gran iniciado, seguro sabe magia alta y blanca, ¿no? No. Si no obedeces a la naturaleza, si no respetas tu cuerpo físico, si revientas de comida cada vez que vas a un buffet, no me vengas con que eres un gran mago. En Sangre Masónica tenemos un proyecto que es vitalicio, que es el reciclaje. Y cada quien sabe si recicla o no en su casa, no es algo que realmente llevemos una puntual asistencia en, oye, tú ya reciclaste esta semana. No. Cada quien sabe si quiere conocerse o no, así de sencillo. Entonces no necesitamos andar de nanas de nadie. Cada quien sabe si hace su deber o no. Porque ese pequeño acto de reciclaje significa para ti respetar la naturaleza, incluso hasta hacerte consciente, que eso ha ocurrido, algunos me han señalado, oye, tomaba mucho refresco, porque ahora que estoy reciclando las latas, pues veo cuánto me sale de latas a la semana y hago cuentas, ¡paz! Pero bueno, cada quien. Dice Bacon, continúa. Y lo que en la especulación lleva el nombre de causa, conviértase en regla en la práctica. Si tú especulas, hoy que dicen que la masonería es especulativa, ya después abordaremos ese punto y por medio de este espacio comprobaremos cómo el decir que la masonería es especulativa es uno de los grandes sofismas en que hemos caído a nivel institucional y en lo general. La masonería no es
especulativa, queridas mentes, queridos hermanos. No, tampoco la masonería es operativa. Si nosotros en Sangre Masónica hemos dado una marca como masonería operativa, es como para vender, hermano. O sea, la masonería solo es. Y esto es necesario que se lo digan a la gente. La masonería es. En ocasiones hasta le colocamos nombres. Masonería antigua. Puta madre. Entonces, conozcan la naturaleza masónica y dejemos de colocar apelativos calificativos que están de sobra. O si los colocamos, como es el caso de masonería operativa, que es este espacio, seamos honestos con la gente. Masonería operativa es solo el nombre comercial, digamos. Bien. Entonces dice, y en lo que en la especulación lleva el nombre de causa, si en tu especulación, queridamente, tienes tu objetivo de vida, sabes que existe una inteligencia suprema, esa causa máxima que hace posible te levantes todos los días, no como robot, sino como individuo en proceso de conocerse, si la tienes en claro, vuélvelo regla en la práctica y que nada interrumpa entre tu caminar del punto A al punto B, que nada interrumpa tu proceso para llegar, que lo que ahora dice Bacon es especulación, que nada te interrumpa para que se vuelva sapiencia, episteme, comprobación directa. Muchísimas gracias, mentes. Los espero la próxima semana. Agradezco sus comentarios, su apoyo, compartir, si es que estos temas te parecieron interesantes. Hasta luego, mente. Ley y enseñanza.